Carlos Castaneda, por José Agustín, del libro La Contracultura en México. En 1968, Carlos Castaneda publicó Las enseñanzas de Don Juan, un método yaqui de conocimiento, su tesis de doctorado en antropología, que presentó en la Universidad de California, Los Ángeles. En este libro refiero que, por investigar la cultura del peyote, conoció a un viejo, a quien dio el nombre de Juan Matus, que en realidad era un brujo de poderes formidables. Castaneda creyó convencerlo de que fuera su informante, pero acabó convirtiéndose en su aprendiz. Fue el triunfo de la magia sobre la antropología, dijo Octavio Paz, quien prologó la edición mexicana en 1972. Para empezar, Don Juan se consideró un hombre de conocimiento, en contraposición a la idea del chamán tradicional. Un hombre de conocimiento tenía que ser como un guerrero para enfrentarse a los peligros del mundo de la brujería. Tenía que vencer los 4 enemigos del hombre de conocimiento: el miedo, la claridad, el poder y la vejez. En todo caso, había que acumular poder personal y aprender a ver, es decir, percibir aspectos de la realidad que no eran aparentes y que solo se distinguían a través del ejercicio de una serie de técnicas que además incrementan el poder personal. Para facilitar la comprensión del discípulo, y también a causa de una insistencia empecinada por Carlos Castaneda, Don Juan lo sometió a la prueba de que hallara su sitio exacto en un corral, y solo así le dio una dosis pesadísima de peyote, y después lo hizo participar en un mitote o ingestión colectiva de peyote en una comunidad de yaquis. También le untó toloache, lo hizo volar como pájaro y hallar un objeto que había perdido en su casa de Los Ángeles. Luego le dio a fumar una pipa, en la que al aspirar el humo de varias hierbas, ingería también hongos alucinantes secos y finamente pulverizados. Todos estos viajes despedazaron a Castaneda, quien huyó de Don Juan con la certeza de que había fracasado ante el miedo, el primer enemigo del conocimiento. Los hippies leyeron Las enseñanzas de Don Juan y lo declararon texto clave. La edición de la UCLA se agotó con rapidez y el libro se reeditó en Simon & Schuster, una de las grandes casas editoriales de Estados Unidos, donde se volvió un bestseller instantáneo. Pero la historia apenas empezaba. En 1970, Castaneda publicó un segundo volumen, Una realidad aparte, Nuevas enseñanzas de Don Juan, en el que contó el reinicio de su aprendizaje. El viejo brujo le administró fuertes dosis de humito, los hongos secos aspirados, a través de una pipa, y le presentó a don Genaro, un brujo muy divertido, de naturaleza y técnicas distintas, pero complementarias a las de don Juan, quien mediante proezas de un equilibrismo imposible contribuyó a que Castaneda, un racionalista empedernido, pudiese ver, lo cual no lograba a pesar de tanto esfuerzo. Don Genaro a su vez tenía 2 discípulos, Pablito y Néstor, que se volvieron compañeros de Carlos Castaneda. En Viaje a Ixtlán, Las lecciones de Don Juan, 1972. Castaneda reinicia la narración desde una perspectiva enteramente distinta, pues de pronto comprendió que el uso de alucinógenos no era necesario para ser un hombre de conocimiento. Había malentendido todo por su interés desmesurado por las plantas de poder. Por tanto, recapituló su relación con Don Juan para establecer las técnicas para ver
y ser un hombre de conocimiento, sin necesidad del empujón alucinogénico. El objetivo de este cuerpo de técnicas y principios tenía como una de sus metas parar el diálogo interno, el cese del flujo continuo e indetenible de pensamientos que se expresan como voces en el interior de uno. Era indispensable también que el brujo perdiera la importancia de sí mismo, que eliminara las rutinas y asumiera la responsabilidad, y que creara una niebla en torno a su identidad, a fin de no tener requerimientos de nadie y disponer así de una libertad más plena. Había que vivir como un guerrero, buscando la impecabilidad en cada uno de los actos, con la conciencia de que la muerte siempre está al lado y puede ser una buena consejera. Don Juan le explicó a Castaneda que todo lo que se percibe es una ilusión, una manera de encarar la realidad que se aprende desde que se nace y que continuamente se fija en uno a través del flujo de pensamientos. De allí la importancia de parar el diálogo interno y de seguir sus lecciones si quería ver y obtener el poder personal necesario para ser brujo. El cuerpo humano, por ejemplo, decía Castaneda que decía Don Juan, en realidad era un huevo luminoso, es decir, cuando se veía, el cuerpo aparecía como una forma oval, llena de luces de colores. En Relatos de Poder, 1974, Don Juan reveló que sus poderes eran tan vastos que podía estar en 2 sitios al mismo tiempo y vestirse como un accionista de la bolsa de valores. Un día apareció con un traje de fino casimir con el que parecía todo menos un indio, y mediante un empujón hizo que Castaneda de pronto asistiera a otro tiempo y otro lugar. Después, en un restaurante, le explicó las ideas del tonal y el nahual. El tonal era todo lo que pertenecía a este mundo, incluyendo las realidades del inconsciente y a Dios también. El nahual, a diferencia del concepto tradicional, era todo lo que estaba más allá del tonal, lo inaprensible, inconquistable e incognoscible, pero indispensable para que el hombre de conocimiento desplegara todos sus poderes. Nahual también era un hombre de conocimiento, en torno al cual se reunían los brujos toltecas, porque resultó que la brujería de Don Juan ya no era un método yaqui de conocimiento, sino un sistema panindio que se conocía como tolteca. En todo caso, para entrar en el mundo del nahual, había 2 grandes caminos, el ensueño y el acecho, con técnicas enteramente distintas, y cada brujo elegía el camino que más se ajustara a su naturaleza. Don Juan y O. Castaneda siempre se inclinaron más por el ensueño. Para ensoñar había que parar el diálogo interno, ver las manos extendidas y ordenarse a uno mismo que al soñar vería las manos tal como las veía en ese momento. Una vez que esto se lograba, se iban manipulando los sueños hasta que la realidad onírica se empalmaba con la de la vigilia, y el brujo, en buena medida, disponía de los recursos mágicos de los sueños en el mundo externo. Finalmente, Don Juan refirió que él, como nahual de su grupo de brujos, tenía que irse de este mundo. Castaneda con sus condiscípulos deberían brincar al fondo de una barranca y llegar al fondo sin hacerse daño. Él era el nahual del nuevo grupo de brujos toltecas, del que pertenecían Pablito y Néstor. En efecto, los 3 saltaron al abismo. Sus cuerpos se desintegraron en partículas infinitesimales, pequeñas que tenían conciencia de sí misma, de su relación con las demás y de la totalidad de la personalidad.
En fracciones de segundos, el cuerpo de los discípulos se reintegró en el fondo de la barranca, y desde allí vieron a don Juan, a don Genaro y a los demás brujos del grupo desvanecerse en cuerpo y alma en el cielo. Con este cuarto volumen se cierra un ciclo en la saga castanediana, en el que aparece físicamente don Juan. Sin duda, estos 4 libros son los mejores de toda la serie, que a mediados de los 90 constaba de 9 títulos. En México, el Fondo de Cultura Económica los publicó en excelentes versiones de Juan Tovar. En el segundo anillo de poder, 1978, Castaneda regresó a México porque era el nahual de su grupo, solo que él venía a ser un nahual muy raro, seguramente porque no era indio. En el huevo de luz, que era el cuerpo, algunas personas mostraban 4 compartimentos, y ese era el signo de que se trataba de un nahual. Castaneda era un caso insólito entre los nahuales, porque tenía 3 y no 4 compartimentos. Todo esto resultó decisivo, porque Castaneda nunca pudo integrar debidamente, y mucho menos conducir, a su grupo de brujos, que se hallaba compuesto de doña Soledad, una mujer horrenda, que a base de brujería se convirtió en una bella joven, tan avanzada que en realidad se desligó de Castaneda una vez que lo puso a prueba. Descontándola, quedaban 4 hombres, Pablito, Néstor, Eligio y Benigno, y 4 mujeres, Elena, la gorda, que como doña Soledad se había metamorfoseado y de gorda repugnante pasó a ser una guapa y apetecible bruja, y las hermanitas, Lidia, Rosa y Josefina, unas verdaderas amenazas y también buenísimas. Ninguno de ellos le tenía el menor respeto a don Carlos, especialmente las mujeres, salvo la gorda, la prudente, que vino a asumir un papel parecido al de don Juan. Estos brujos pasaban todo el tiempo peleando, y Castaneda los metía al orden con grandes trabajos, mediante un poder que no podía controlar y que le salía solo en el máximo peligro. El don del águila, 1981, es el libro clave de la segunda serie. En Oaxaca, Castaneda y su grupo descubrieron que la tarea inmediata que tenían era recordar. Resultó que, con un golpe seco en la clavícula llamado el chingadazo del nahual, don Juan metía a los discípulos en un estado de conciencia incrementada, en que estaban más alertas y comprendían las cosas con mayor precisión y profundidad. Ya en esa condición, don Juan les daba enseñanzas complejas y secretas que en estado normal no habrían podido asimilar. También los introdujo con los brujos de su grupo: Genaro, Silvio Manuel, Delia, Cecilia, Emilito, Teresa, Carmela, Hermelinda, Zoila, Zuleika, Marta, Florinda, Nélida, Vicente y Juan Tuma. Sin embargo, después de otro chingadazo, don Juan los devolvía al estado de conciencia ordinario, y los discípulos olvidaban todo lo que había ocurrido. De allí que ahora tuviesen que recordar todo lo que ya sabían, pero olvidaron. Además, en ese estado de conciencia incrementada, don Juan les habló del don del águila. La realidad se hallaba compuesta por líneas de luz que fluían y se entrecruzaban. La fuente de esa extraordinaria energía era el águila, y se hallaba en el territorio del nahual. Por supuesto, no se trataba de un águila propiamente, pero quienes la habían visto le encontraban esa forma, y por eso los brujos toltecas así le decían. El águila, esa fuente de poder,
no solo originaba la materia prima de la realidad, sino que de ella brotaba la conciencia humana, y a ella regresaba, pues, al morir, la conciencia de los hombres era succionada por el águila. Los hombres de conocimiento no podían vencer a la vejez, pero si evadían esa fatalidad, pues no morían y pasaban al mundo del nahual, sin cancelar la posibilidad de darse unas vueltas por el mundo fenomenológico, el del tonal. Por otra parte, la percepción humana se daba porque el hombre naturalmente no era de carne y hueso, sino un huevo luminoso, lleno de las emanaciones del águila, las mismas líneas de energía que componían la materia, a la altura de los omóplatos, justo donde don Juan aplicaba el chingadazo. Los seres humanos tenían la banda de la percepción, donde se hallaba el punto de encaje, que siempre estaba fijo en un solo sitio, cuando en realidad podía moverse por toda la banda, un poco como la aguja que se desplaza por el cuadrante de un radio y donde se detiene sintoniza una estación distinta. Cuando las emanaciones del exterior cruzaban el punto de encaje y se alineaban con las del interior, se daba el fenómeno de la percepción ordinaria, lo que don Juan llamaba la primera atención. A través de las técnicas del ensueño, los brujos aprendían a desplazar el punto de encaje y, por tanto, a percibir las realidades más extraordinarias. Esa era la segunda atención. En el fuego interno, 1984, el conocimiento silencioso, 1990, y el arte de ensoñar, 1994, Castaneda refirió que, inevitablemente, tuvo que separarse de su grupo de brujos indios y que durante un tiempo se dedicó a la tarea de recordar, con la compañía de la Gorda, quien lo acompañó a Estados Unidos. Los dos recordaron lo que don Juan les enseñaba, por el lado izquierdo, es decir, cuando les hacía cambiar de conciencia al golpearlos en la espalda, en el punto de encaje de la banda de la percepción. Principalmente se trataba de las historias, muchas veces sensacionales, de los brujos del grupo de don Juan y de lo referente al propio desarrollo de Castaneda y la Gorda, quienes después de muchas vicisitudes lograron el fuego interno, una autocombustión espiritual indispensable en los hombres de conocimiento. La Gorda desapareció de los libros y Castaneda constató que el mundo que vivía solo era uno entre muchos mundos consecutivos, como si fueran capas de una cebolla, y que para entrar en ellos se requería perfeccionar el ensueño e intentar las cosas. Después, Castaneda formó un nuevo grupo de brujos, esta vez blancos y estadounidenses. Eran Florinda Donner, Taisha Velar y Carol Tix, la mujer nahual, o al menos esas son las mencionadas en el arte de ensoñar. Las tres también habían sido discípulas de don Juan, y Castaneda ya las conocía en la segunda atención, pero las había olvidado hasta que las recordó y las contactó en el plano físico. El arte de ensoñar ha sido el último de los libros sobre las enseñanzas de don Juan y las aventuras de don Carlos. Las compañeras de Castaneda, a su vez, han publicado varios libros. Así es que este sistema peculiar y sui generis se ha multiplicado en varias ramificaciones. En 1995, Carlos Castaneda regresó a México y dio un seminario sobre tensegridad, un concepto arquitectónico que combina la tensión y el equilibrio, la cual se apoyaba en buena medida en ejercicios respiratorios. Un año después, el seminario se repitió, pero esa vez estuvo a cargo de las brujas. Podía inferirse hasta que Castaneda y su gang
no lo contaran en un libro que el nuevo grupo había funcionado bien y que se había expandido. Solo restaba ver si estos brujos gringotecas daban el paso y se convertían en un grupo espiritual más amplio o en una industria. En todo caso, Carlos Castaneda resultó un escritor formidable, con un don narrativo fuera de serie, y sus libros también se pueden leer como fascinantes novelas fantásticas, una especie de 1001 noches. Si se leen como lo que dicen ser, documentos de una experiencia real en una desconocida brujería mexicana, hay que tener a mano un buen grano de sal. Sin duda, una gran base de realidad sustenta las crónicas castanedianas, al igual que es innegable una auténtica búsqueda espiritual. Pero también es visible un intrincado, inteligente e imaginativo tejido de ideas e historias de todo tipo, lo que no descarta que estos libros sean una parábola, la metáfora elaboradísima de una iniciación espiritual y quizás la del nacimiento de un sistema parareligioso. Que tengas un excelente momento. ¡Fuerza en ti!